vez más que formación del Estado Nacional, voy a hablar de los obstáculos y las actitudes para la conformación del Estado Nacional. En los últimos años, al referirme al proceso de conformación del Estado Nacional, durante el México independiente, he citado una serie de elementos que he llamado llaves de interpretación del siglo XIX, es decir, elementos que explican la sociedad para entender un periodo particularmente complejo, convulso. Hay quienes lo llaman la etapa de la anarquía del Estado Nacional, porque en efecto se caracteriza por múltiples subidas de leyes de gobierno, comportamientos de cortes de Estado, conflictos internacionales, y lo que menos había era efectivamente un acuerdo de cómo salir adelante, lo cual resulta muy contrastante, muy paradójico a la luz de la cantidad enorme de recursos que había tenido la última Nueva España en el siglo XVIII y que captó Humboldt en su momento. Entonces, en efecto, Humboldt captó que aquí había la gente que tenía más riqueza, habla incluso de la iglesia, los prelados eclesiásticos, y aquí también se retrata. Aquí hay prelados de la iglesia que reciben rentas anuales mayores a las de varios príncipes alemanes. Pero al mismo tiempo que hay esto, hay la gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, el contraste que nos da esa situación de profunda desigualdad que vivió en España, pues fue lo que explotó unos años más tarde. Sin embargo, esa enorme riqueza representó, me parece a mí, un gancho, una invitación una vez que México se convierte en una nueva nación. No fue una casualidad que México fuera víctima de varios conflictos internacionales, cada uno de los cuales tenía un propósito de exportar la riqueza, o una parte de eso se trataba. Entonces México valía la pena intervenir en él para ver qué se quería aprovechar de él. Entonces, bueno, pues sí, anuncia varias de las vicisitudes que el país se enfrentaría con la vuelta de los años. Por si fuera poco, esa situación ya es muy complicada. El hecho es que el documento con el que se promulgó la independencia, el Plan de Iguala, recordarán ustedes, planteaba como la primera solución política, la primera fórmula política, el establecimiento de una monarquía, invitando al propio rey Fernando VII o a algún miembro de su casa reinante, la casa de Borbón, a venir a gobernar para el país. Entonces, pues ahí está la invitación, precisamente. Quiere un príncipe que venga aquí a gobernar esta tierra llena de riqueza. Como se dieron las cosas de estas paradojas de la historia, finalmente no iba a ser un Borbón el que viniera a gobernar el país, uno de la Casa de Austria, pero también por Francia, que siempre se sintió aludida, siempre se sintió invitada. Varios políticos franceses les insistieron a los españoles, a Fernando en particular, que aceptaran la invitación, que mandaran a un representante a gobernar al nuevo país. Y cuando no funcionó eso, pues ellos siempre tuvo latente esa inquietud, hasta que finalmente fueron los franceses quienes trajeron a Maximiliano de Austria. Entonces ahorita no está doble confusión, ¿verdad? Una petición que hacen los mexicanos a que vengan a algún príncipe, a alguna casa adelante, mande un príncipe, y además está lleno de riqueza, que vale la pena, entonces aprovechar ese momento. En realidad, el Plan de Iguala se puede ver como la culminación de una serie de propuestas que se hicieron a lo largo del tiempo para que en efecto la Casa Reinante de España mandara a algún príncipe a gobernar estas tierras. Sobre todo a partir del famoso dictamen del conde de Aranda, Pedro Abarca de la Bolea, en 1783, cuando el conde de Aranda participa en el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos en el Tratado de Versalles, y que dice, hoy están haciendo un pigmeo que mañana será un gigante, y la única manera que tenemos de poder lidiar con ellos en estas tierras es mandando a 3 príncipes a gobernar las tierras, las posesiones americanas. Esto fue en 1783, en esos años Montesquieu planteó algo semejante. Humboldt mismo, en el ensayo político, recomendaba a los propios reyes de España que se vinieran a México. Si quieren aprovechar el imperio, las majestades españolas deben trasladarse a América y particularmente a México,
Aquí podrán controlar los enormes recursos de las colonias y entonces tendrán control de la metrópoli, que ya era un apéndice, ¿verdad?, allá en Europa, pero también de sus posesiones en Asia, en Filipinas. Aquí es a donde están los recursos. Eso dice como en su ensayo. Y en los años que siguieron, el propio Carlos IV, el propio Manuel Boboli también plantearon alternativas. ¿Cómo sería la posibilidad de mandar príncipes a gobernar estas tierras? La solicitud que hace Carlos IV a la jerarquía española, le dicen que sí, que manden príncipes a gobernar estas tierras, porque ya los tiempos están tan confusos, porque las cosas están pasando, que más vale tener una presencia efectiva en nuestras latitudes. Entonces estaba en el aire. Finalmente llegó la invasión napoleónica y se complicaron las cosas en España y no se hizo. Pero el plan de Iguala, en 21, comprado en 1821, claramente recogía esa tradición, esa serie de propuestas, digo, sobre todo ya del último tercio del siglo XVIII. La verdad, ya desde el siglo XVI, para el periodo del siglo XX y de allí adelante en Octovinia, había solicitado que se mandaran príncipes a las tierras. O sea que siempre estuvo abierta esa solicitud, pero sobre todo en las últimas décadas del Imperio Español, varias veces se reprendó esa petición y esa propuesta. Pero como sabemos, esa petición del Plan de Iguala, esa propuesta del Plan de Iguala, fue rechazada. Fue rechazada tanto por el propio Fernando VII como por las Cortes Liberales de España. Ni uno ni otras estaban dispuestos a dejar de tener las colonias americanas, en este caso específico de la Nueva España. Entonces, no fue un problema solamente de obcecación del rey Fernando, sino de la situación política que no estaba dispuesta todavía a reconocer una nueva condición, una nueva relación, ya no de colonia metrópoli, como había sido en los siglos anteriores. Entonces, siempre estuvo latente la posibilidad de reconquista española. Y por lo tanto, México tuvo que estar presente en el país. Esto implicó varias condiciones fuertes, graves para el nuevo país. Primero que nada, la necesidad de un ejército que se justificara, precisamente que se justificara por la necesidad de defender la soberanía del nuevo país. Y entonces esto explica muchas cosas. El mayor porcentaje de los presupuestos nacionales en los años que siguieron estaban dedicados al ejército. Los jefes políticos más importantes del país en las décadas que siguieron fueron militares, fueron miembros de las Fuerzas Armadas. No es poca cosa, ¿verdad? Ya lo revisaremos en un momento, pero también implicó la necesidad de cuidar las fronteras, de proteger las fronteras, particularmente la zona de Texas. ¿Por qué Texas? Porque durante la guerra de independencia Texas había sido utilizada como una plataforma militar. Hubo varias incursiones de filibusteros. La primera fue por prolongación de independencia en la Nueva España, no fue la del Congreso de Chilpancingo, desde luego no fue la de Plan de Iguala, fue en San Antonio de Beja, en Texas, en 1813. Ahí se promulgó por primera vez la independencia de la Nueva España, abiertamente.